Esta mentira no es verdad. ¿O sí? ¿Estás pensando en crear tu propio negocio? ¿Eres emprendedor? ¿Quieres ser autónomo? ¿Conoces las ventajas, desventajas? Hoy te quiero hablar de conceptos generales a la hora de crear una empresa. Sobre todo, partiendo de la iniciativa emprendedora. En la última década, en España, han acontecido una serie de cambios sociales, seguramente impulsados por la crisis económica, que han provocado que el autoempleo sea una opción cada vez mejor valorada por los españoles. Debido a los recortes, el empleo público ha disminuido y muchas empresas privadas han disminuido personal. Además, las empresas privadas prefieren externalizar parte de sus actividades, es decir, contratar autónomos o empresas que las realicen cuando se les encargue. De ahí que la alternativa de trabajar por cuenta propia, es decir, el autoempleo, en lugar de por cuenta ajena, sea una opción cada vez más factible. El autoempleo es la actividad profesional o empresarial generada por una persona, que la ejerce de forma directa por su cuenta y riesgo. El autoempleo y el emprendimiento favorecen el desarrollo económico, pues aportan nuevas ideas e incrementan el tejido empresarial. Además, favorecen la incorporación al mercado laboral en un momento con un nivel de desempleo muy elevado. La cultura emprendedora se compone de las cualidades, habilidades y conocimientos que poseen los individuos para gestionar su propio proyecto o carrera profesional, o para crear su propio negocio como alternativa. Podemos preguntarnos si en nuestro país existe realmente cultura emprendedora. Si miramos a nuestro alrededor, ¿encontramos muchas personas con cualidades de emprendedor? Te cuento qué características tendría que tener. En primer lugar, competencias personales, confianza, dinamismo, motivación, capacidad de aprender, creatividad, capacidad de actuar de manera innovadora, asunción de riesgos, responsabilidad, sobre todo haciendo frente a los propios errores, competencias sociales, capacidad de organización y de trabajar en grupo. ¿Conoces muchas personas que cumplan estos requisitos o buena parte de ellos? En realidad, la cultura emprendedora no está muy implantada en nuestro país. Más bien, hemos sido educados para trabajar en un empleo fijo, lo más estable posible. Ahora bien, la necesidad de incorporarse al mercado laboral en una situación económica tan compleja han empujado a muchos al emprendimiento. Para completar la idea de la cultura emprendedora, debo de hablar del intraemprendimiento. La iniciativa emprendedora no se limita solo al autoempleo. Existen trabajadores dentro de las empresas que proponen nuevas ideas como línea de negocio rentable. Tener este tipo de trabajadores, conocidos como intraemprendedores, es una gran ventaja para las empresas. De hecho, hay empresas como Telefónica o Gas Natural Fenosa que entregan premios a sus propios trabajadores por iniciativas internas. ¿Qué significa ser empresario? Cualquier actividad empresarial parte de 3 requisitos: una idea válida, más un capital inicial, más conocimientos profesionales y de gestión empresarial. Un empresario es una persona capaz de identificar una necesidad, reunir los recursos precisos y emprender una actividad obteniendo beneficios económicos. Para analizar las cualidades de un empresario debemos diferenciar entre actitud con C y aptitud con P. La actitud con C es inherente a la persona. Es la forma de afrontar las cosas: optimismo, dinamismo, responsabilidad. Es indispensable que una persona tenga actitud con C para ser innovadora. La aptitud con P mide el grado de preparación de la persona. Una persona apta para crear una empresa tendrá conocimientos de gestión generales y además conocimientos profesionales concretos sobre la actividad de la empresa. Ser empresario significa correr riesgos, por lo que debe trabajar bajo la presión de la necesidad de asumirlos y comprender que existe siempre la posibilidad del fracaso. Hay personas que mantienen una actitud que les permite enfrentarse al fracaso. Esto no debe confundirse con un optimismo injustificado o fantasioso, sino que se trata de confiar en las propias capacidades y en que la idea de empresa es acertada. El empresario tomará decisiones que podrán resultar acertadas o no. Por eso debe tener una respuesta a resultados inciertos, ya que es él el responsable de sus actos. De ahí que podamos hablar de ventajas e inconvenientes de ser empresarios. Por ejemplo, ventajas: motivación de trabajar para sí mismo, posibilidad de desarrollar tus iniciativas e ideas, prestigio social, mayor recompensa económica. Inconvenientes: asumir riesgos económicos y personales, dedicación ilimitada de tu tiempo, renunciando a tiempo de ocio, responsabilidad a la hora de resolver problemas. La idea de negocio. En este punto desarrollaré algunos aspectos que ayudarán a decidir si nuestra idea de negocio es viable o no, como por ejemplo, en primer lugar, la creatividad e innovación. No hay que confundir nunca estos conceptos.
La creatividad es la capacidad de crear ideas novedosas, mientras que la innovación se ocupa de llevar esas ideas a la creación de un nuevo negocio o a su implantación en nuevos procesos productivos que permiten producir de manera más eficiente. La gran pregunta es, ¿de dónde surgen las ideas? Te puedo mencionar algunas fuentes. Primero, percibir una necesidad no satisfecha. Un ejemplo, hay personas de la tercera edad que no pueden permitirse una residencia, pero necesitan atención. Tienen una necesidad que, si no es satisfecha por las administraciones públicas, puede ser satisfecha por una empresa privada. La idea es servir un catering en la casa de las personas necesitadas para que no tengan que cocinar, por ejemplo. Innovación en tecnología. Nuevos materiales como el grafeno están revolucionando las pantallas de móvil, que podrían ser flexibles. Innovar en los productos, servicios o procesos. ¿Esto qué significa? Añadir a un producto existente un factor diferenciador o mejorar un proceso productivo. También, imitar innovaciones de otras empresas o aprovechar la propia experiencia del propio emprendedor. Una vez que hemos propuesto una idea, la siguiente pregunta es si es válida. Para saberlo, debemos pensar en qué sector vamos a trabajar. Por ejemplo, si el sector está deprimido, como por ejemplo la construcción, pues debemos tener mucha cautela, hay que tener mucho cuidado y hacer un buen análisis previo. También tendremos que tener en cuenta cuál va a ser la competencia y cuáles son las necesidades de los nuevos clientes. Una gran pregunta. ¿Cómo podemos innovar? Podemos hablar de varios tipos de innovación. Una, innovación en producto, o bien creando un producto nuevo o bien mejorando otro existente. Esta última es la más frecuente. Vemos cómo mejoran los automóviles o los smartphones, pero son productos que ya existían. Cuando se pasó del teléfono móvil al smartphone, sí podíamos hablar de producto nuevo. Innovación en proceso. Se trata en este caso de mejoras en los procesos productivos, que mejoran la calidad del producto o hacen que se abarate el proceso de producción. Por ejemplo, los televisores planos han bajado su precio, pues ahora se producen con menos costes, e incluso la calidad es mejor. Innovación en marketing. En este caso, la intención es aumentar las ventas. Puede ser a través de la publicidad, incluyendo ventas por internet, mejorando la imagen corporativa, etc. Innovación en la organización de la empresa. Consiste en introducir nuevos modelos de gestión, mejorando la conexión entre los departamentos de la empresa, creando mejores espacios de trabajo, favoreciendo la conciliación laboral familiar, etc. Proceso de valoración de la idea inicial. Para saber si una idea es válida, vamos a distinguir 3 fases. Una, un estudio inicial, una fase de consulta y, por último, una toma de decisiones. En la fase inicial, valoramos las posibilidades que nos ofrece el mercado, las posibilidades de modelo de negocio que mejor se adaptan. En la fase 2, que es la fase de consulta, está compuesta por una exhaustiva recogida de información de expertos, familiares y amigos. Además, debemos resolver problemas técnicos y comprobar que podemos lanzar nuestro producto o servicio a un precio competitivo. Por otra parte, debemos comprobar que tenemos el visto bueno de las administraciones públicas y que no habrá problemas para obtener los permisos pertinentes. Y en la fase 3 valoramos la acogida de datos de la segunda fase. Puede haber una acogida positiva. Esto significa que nuestro negocio es altamente viable, aunque debemos actuar con cautela y buscar posibles fallos. Una acogida moderada, debemos reestructurar el proyecto manteniendo los aspectos positivos y volver a la fase de consulta. O una acogida negativa. Debemos mejorar el proyecto sustancialmente o comenzarlo de nuevo. Siempre es mejor que lanzarse a la aventura y fracasar. Hay que tener en cuenta el concepto de empresa. Debemos entender que una empresa es una entidad viva que funciona como un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados diseñados para alcanzar un objetivo específico. Igual que nuestro organismo no funciona bien cuando sentimos algún dolor, una empresa se resiente cuando una de sus partes o varias no funcionan adecuadamente. El mal funcionamiento de una de las funciones repercutirá en las demás, tarde o temprano. También hablaremos de los objetivos, que según las últimas teorías de la empresa no se limitan a obtener el máximo beneficio. Empezamos. ¿Qué son los factores de producción? Básicamente son el trabajo y el capital. Todos entendemos que el trabajo ya sea aportado por el propietario o sus trabajadores por cuenta ajena. El capital estaría formado por los activos que componen la empresa, como el local donde se realiza su trabajo, las máquinas, ordenadores y demás instalaciones, además de las disponibilidades de tesorería. Elementos de la empresa. Los elementos de la empresa se clasifican en tangibles, intangibles y elementos humanos. Elementos tangibles. Son elementos que tienen carácter material, es decir, que se pueden tocar, se pueden dividir a su vez en bienes de inversión, bienes intermedios y recursos financieros.
Los bienes de inversión permanecen en la empresa más de un ejercicio. Incluyen las máquinas, mobiliario, ordenadores, elementos de transporte, furgonetas, camiones y en general las instalaciones de la empresa. Los bienes intermedios son los que utilizan para fabricar productos o prestar servicios. No permanecen en la empresa más de un ejercicio, pues se consumen con cierta rapidez. Incluimos aquí las materias primas, por ejemplo, madera para hacer muebles o leche para hacer queso, y también los consumibles, material de oficina, por ejemplo. Los recursos financieros son necesarios para que la empresa haga frente a sus pagos. Pueden ser recursos propios, como las aportaciones de los socios y los beneficios que la empresa va reservando, y recursos ajenos, como son los préstamos que se piden a los bancos o los pagos que quedan pendientes a los proveedores. Y los elementos intangibles tienen carácter inmaterial, es decir, no se pueden tocar pues no tienen apariencia física. Eso sí, tienen una valoración económica para la empresa, que aquí se incluyen las patentes de la empresa, los programas informáticos o las marcas de la empresa. Por ejemplo, la marca McDonald's tiene un valor intrínseco, no puede ser utilizada por otros pues está registrada. Lo mismo puede suceder con Coca-Cola y otras muchas. Elementos humanos, compuestos por el empresario y los trabajadores. Los conocimientos, experiencia y demás cualidades del empresario y los trabajadores forman lo que se llama el capital humano de la empresa. Objetivos de la empresa. Los objetivos de la empresa deben ser claros y conocidos por todos los miembros de la organización, ya sean propietarios o trabajadores. Además, deben ser ambiciosos y alcanzables. No sirve de nada proponerse metas que son imposibles de alcanzar. Puede llevar a los miembros de la empresa a la frustración y a no utilizar los recursos de manera racional. Se pueden dividir los objetivos en económicos, técnicos y sociales. Económicos. La teoría clásica de la empresa dice que el objetivo de la empresa es ante todo conseguir el máximo beneficio. Las teorías más actuales proponen que el beneficio máximo es un objetivo primario, que debe utilizarse para otro objetivo mayor, que es el crecimiento de la empresa. Cuanto mayor es la empresa, más competitiva es, lo que le permite alcanzar el objetivo más importante, sobrevivir en el tiempo. La supervivencia hace que empresarios y trabajadores mantengan una fuente para ganarse la vida y prosperar. Los tres objetivos se comportan: máximo beneficio, después crecimiento, después supervivencia en el tiempo. Técnicos. Objetivos técnicos. Persiguen utilizar la tecnología de manera eficiente. Para ello, deben invertir en I+D+I. Y como consecuencia, se obtendrá una mejora en la calidad de los productos, así como una reducción de los costes de producción. Las siglas I+D+I significan investigación, desarrollo e innovación. Se trata de crear nuevas ideas, que es la innovación. Hacerlas técnicamente viables sería la investigación y conseguir que se conviertan en productos que se pueden comercializar. Esto sería el desarrollo. Objetivos sociales. La empresa debe perseguir la mejora de las condiciones laborales de sus trabajadores, favorecer el desarrollo de la comunidad donde está ubicada, cuidar el medio ambiente y, en general, apoyarse en un modelo de negocio sostenible. Las funciones de la empresa. Debemos recordar que la empresa funciona como un sistema. Las funciones pueden diferenciarse, pero existe una conexión entre ellas. Por eso deben funcionar bajo un mismo objetivo. Para ello hay distintos modelos de organización de la empresa. Hay un modelo jerárquico o llamado vertical que se basa en la unidad de mando. Existe una dirección que controla todas las funciones de la empresa. Este modelo tiene la ventaja de que las órdenes pueden tomarse de manera ágil y sin contradicciones. Todo el conjunto de trabajadores de la empresa sabe quién manda. El inconveniente viene sobre todo en empresas de gran dimensión, pues la dirección tiene muy difícil controlar todas las áreas de la empresa, además de que ello puede exigir un amplio número de conocimientos técnicos en un único equipo de dirección. También hay un modelo horizontal o también denominado funcional. Al contrario que el modelo anterior, cada función tiene el control de sí misma. Para ello, la empresa realiza un proceso de departamentalización, cada departamento desempeña una función y es una buena medida autónoma para la toma de decisiones. La ventaja principal de este modelo es que quien toma las decisiones está directamente vinculado con el campo al que corresponden. Por ejemplo, el departamento de marketing toma decisiones sobre técnicas de venta, el departamento de aprovisionamiento sobre negociación con proveedores. Cada uno es especialista en su materia, lo que optimiza su decisión en términos técnicos. El inconveniente de que las decisiones se tomen de manera descentralizada es que pueden caerse en contradicciones. Incluso un mismo trabajador puede recibir órdenes contrarias entre sí. Por eso es imprescindible en este modelo que exista mucha planificación y coordinación entre departamentos. También hay una organización línea staff. Primero hay que definir qué es staff. El staff es un departamento técnico formado por expertos, que pueden ser contratados por la empresa o externos, cuya función es el asesoramiento en cualquiera de las funciones de la empresa.
Pueden ser ingenieros que asesoran el departamento de producción o abogados que vigilan el cumplimiento de la legalidad de la manera más razonable en los distintos proyectos. Pueden ser especialistas en marketing, publicidad, etc. El staff no toma decisiones en la empresa, simplemente se limita al asesoramiento. Los directivos tendrán en cuenta sus consejos, pero sus decisiones buscarán lo mejor para la empresa de manera independiente. Es decir, las propuestas del staff nunca son vinculantes. La ventaja de este modelo de organización es que se dispone de información facilitada por especialistas, que pueden tener más conocimiento sobre ciertas materias que los directivos de la empresa. La desventaja es que el staff puede tardar en facilitarnos la información y eso supondría un retraso en la toma de decisiones. Además, a veces, los técnicos tienen muchos conocimientos teóricos, pero que no resultan útiles para llevarse a la práctica. Es decir, puede que estén alejados de la realidad empresarial. El organigrama. El organigrama representa gráficamente la estructura organizativa de la empresa. Su objetivo es que de manera visual conozcamos cómo están relacionadas las distintas funciones y la cadena de mando de la empresa. Pueden representarse verticalmente, es decir, de arriba hacia abajo, o bien horizontalmente, de izquierda a derecha. Os presento un organigrama. Nos fijamos o nos imaginamos que en la parte de arriba de una hoja aparece el director general, del cual sacamos 3 flechas. Uno, el jefe de compras, a su derecha el jefe de producción y a su derecha el jefe de ventas. Del primero, del jefe de compras, si tiramos una línea hacia abajo, ponemos, por ejemplo, el encargado del almacén, que a su vez, debajo del encargado del almacén, estaría el operario de almacén. Después, del compañero del jefe de compras, es decir, de la primera línea hacia abajo del director general, estaba el de jefe de compras, jefe de producción, jefe de ventas. Pues debajo del jefe de producción podemos poner los obreros y debajo del jefe de ventas, los vendedores. Esto sería un ejemplo de lo que sería un organigrama. El entorno empresarial. ¿Qué es el entorno empresarial? Es un marco externo en el que actúa la empresa y se compone de todos los elementos ajenos a la organización que tienen una influencia directa o indirecta en el desarrollo de su actividad. Como vemos, el entorno es todo aquello que rodea a la empresa y claro, la empresa tiene que saber reaccionar ante cambios en el mismo. Lo que sucede es que con algunos elementos del entorno puede negociar, pero otros escapan a su control. Por eso se habla de macro y microentorno. El macroentorno es un conjunto de factores que afectan a la empresa de manera indirecta y que escapan del control de la empresa. Económicos. Por ejemplo, la inflación, el déficit público, los tipos de interés o la tasa de desempleo. La inflación, como ya hemos explicado alguna vez, es la tasa de variación de los precios, es decir, mide cuánto han variado los precios en un periodo. Si la inflación es positiva, es que los precios han subido. Cuando es negativa, es que han bajado, y entonces la inflación pasa a llamarse deflación. En España, los precios se miden por el índice de precios al consumo, lo que denominamos IPC. ¿Cómo me influye la inflación? Por ejemplo, si tengo mi empresa en un local alquilado, es posible que el importe del alquiler se revalorice según lo haga el IPC. Si el IPC sube, también lo hará mi alquiler. El déficit público mide la diferencia entre los ingresos y los gastos de las administraciones públicas. Si los gastos son mayores que los ingresos, entonces hablamos de déficit. Debemos recordar que el conjunto de administraciones públicas está formado por el Estado central, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Cuando tenemos varios periodos con déficit, podrá suceder que terminen por subirnos los impuestos o bien recortar el gasto público. Ambas medidas afectan a la empresa. Los tipos de interés miden el coste del dinero. A la empresa le afectan en la medida que necesita financiarse y cuanto mayor sea el tipo de interés, más caro le resultará. La tasa de desempleo nos da el porcentaje de parados sobre la población activa. Cuando la tasa de paro aumenta, la economía se contrae, es decir, no crece, ya que el consumo disminuye y pueden caer las ventas de la empresa. Político-legales. Los cambios en la legislación afectan a las empresas en la medida que exijan que se realicen cambios en las instalaciones o en la relación con clientes y proveedores. Por ejemplo, puede que exijan nuevas medidas relacionadas con la prevención de riesgos y la empresa tenga que adquirir arneses de seguridad, o que se prohíba fumar en nuestro local, o que se incrementen las medidas relacionadas con factores sanitarios, tratamiento de residuos, etc. Medioambientales. La empresa debe respetar las normas medioambientales, cumpliendo no solo con las normas que establece la ley, sino también haciendo que el negocio sea sostenible. Por ejemplo, no podemos plantear un modelo de negocio que consume gran cantidad de agua en una zona donde existe sequía con frecuencia. Tampoco podemos hacer mucho ruido en horas de descanso si nuestro negocio está en una zona residencial. Tecnológicos. Los cambios en el entorno tecnológico exigen a las empresas una actualización permanente. Por ejemplo, la gran mayoría de las operaciones con Hacienda o la Seguridad Social se hacen por Internet.
Muchos negocios ganaderos ya controlan su explotación mediante medios informáticos, incluyendo salas de ordenación, dispensación de alimento al ganado, etc. La sala me refiero a la de ordeñar, El entorno específico, o también denominado microentorno. ¿Qué es el microentorno? El microentorno o entorno específico es el conjunto de factores cercanos que afectan directamente a la empresa y sobre los cuales puede ejercer una cierta influencia. Forman parte del entorno específico los clientes, los proveedores, empresas competidoras, entidades financieras, el propio mercado laboral, las administraciones públicas, la comunidad donde la empresa realiza su actividad, etc. Como interactúa la empresa con su microentorno, influirá de manera decisiva en su competitividad. Si una empresa produce un producto diferenciado, será más competitiva. Un producto es diferenciado cuando tiene unas características únicas que hacen que no sea comparable con otros. Es un producto que no tiene sustitutivos. Si nuestro producto es así, tendremos unos clientes más fieles, pues saben que no encontrarán otro producto igual. Dos productos sustitutivos son aquellos que, por tener similares características, pueden ser intercambiados por el consumidor proporcionando la misma utilidad. Si nuestra empresa tiene un tamaño mayor, podrá negociar con ventaja con los proveedores, consiguiendo mejores precios, por ejemplo, a través de rappels. ¿Qué son los rappels? Los rappels son descuentos por volumen. Cuando las compras alcanzan un determinado importe que hemos pactado con el proveedor en un tiempo limitado, por ejemplo, un semestre, podremos disfrutar de este descuento. Si la empresa tiene un número elevado de competidores o se encuentra en un sector con elevado crecimiento, sufrirá más competencia, o lo que es lo mismo, será menos competitiva. Está claro que la empresa se ve afectada por el entorno que le rodea. Un problema añadido es que dicho entorno cambie, pues ello exigirá a la empresa un proceso de adaptación. Es importante que sepamos en qué tipo de entorno nos movemos. Por ejemplo, si nuestro entorno es poco cambiante, diremos que es estable. En caso contrario, diremos que es dinámico. Si los cambios que se producen son sencillos, diremos que es un entorno simple. En caso contrario, diremos que es complejo. Cuanta más tecnología utiliza un sector o una industria, más complejo es su entorno. Análisis DAFO. ¿Qué es esto del DAFO? Las siglas DAFO representan las palabras de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. La empresa debe detectar cuáles son sus debilidades con la intención de remediarlas. Es muy importante reconocer los propios puntos débiles. Por ejemplo, podemos tener pocas ventas de nuestro producto desde que constituimos nuestra empresa. Puede que tengamos una debilidad. Por ejemplo, que somos poco conocidos, pero no lo sabíamos. Podríamos remediarlo con una buena campaña de publicidad. Amenazas. Las amenazas vienen de posibles cambios que pueden darse en el entorno y que afectarían a la empresa negativamente. La intención es anticiparse a esos cambios para que la empresa no se vea afectada. Para la empresa es clave conocer sus fortalezas. Son puntos fuertes de la empresa y es muy importante mantenerlos. Si un punto fuerte de la empresa es la atención al cliente, por ejemplo, nunca debemos descuidar este factor. Por último, las oportunidades. Las oportunidades son posibles cambios en el entorno que, si son bien aprovechados, pueden dar ventaja a la empresa. Un ejemplo es un cambio en la legislación que obligase a las empresas del sector a modernizar sus instalaciones. Si nosotros lo tenemos previsto, tendremos un periodo de adaptación más corto y podremos obtener una ventaja. Dos cuestiones importantes: la cultura empresarial y la imagen corporativa. La cultura empresarial es lo que identifica la forma de ser de una empresa. Se manifiesta en la manera en que ésta actúa ante los problemas y oportunidades y en la adaptación a los cambios. Podemos decir que es un estilo de pensar, vivir y actuar. La cultura empresarial se crea a lo largo del tiempo con los actos de la empresa y termina suponiendo cómo nos ven los demás. Si nuestra empresa colabora con la comunidad que los rodea, es puntual con sus pagos, respeta el medio ambiente, ofrece un servicio o vende un producto que es realmente útil para sus clientes, ofrecerá una visión positiva a los demás. La imagen corporativa en la empresa consiste en la asignación del símbolo, el logotipo y el color, con lo que se crea un sistema de señales propio. Todos identificamos en nuestra cabeza la marca de automóviles Ferrari, con el color rojo y su logo, que es un caballo con la marca de Ferrari debajo. Otro ejemplo es la marca de ropa Polo Ralph Lauren, con el color azul y la imagen por todos conocida. La responsabilidad social corporativa es el conjunto de obligaciones y compromisos que las empresas tienen con los grupos sociales a los que afecta o influye su actividad. Se puede hablar de económica, sociocultural, medioambiental. En la económica, la empresa debe obtener el máximo beneficio, pero actuando siempre de manera responsable, es decir, respetando el medio ambiente, contratando mano de obra en condiciones justas, etc. Sociocultural.
Cada comunidad tiene sus propias costumbres y la empresa debe integrarse en ellas, respetando las festividades y participando en ellas. Medioambiental. El modelo de negocio debe ser sostenible. Si nuestro consumo, por ejemplo, de agua es muy elevado y nos encontramos en una zona muy expuesta a la sequía, terminaremos teniendo problemas de abastecimiento y además podemos estar privando a los demás de este bien. Y hay un balance social. El balance social es un instrumento de gestión que permite a las empresas planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar en términos cuantitativos y cualitativos el cumplimiento de su responsabilidad social en un periodo determinado y de acuerdo a unas metas preestablecidas. El balance social tendrá además una dimensión interna y externa. La dimensión interna se preocupa de las características sociolaborales del personal, fomentando la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, ofreciendo servicios sociales como controles periódicos sanitarios, ayudas para la vivienda, guarderías y, por último, impulsando el crecimiento profesional del personal, mediante, por ejemplo, cursos de formación y actualización. La dimensión externa se encarga de las relaciones con los propietarios de la empresa, proveedores, clientes, etc. También se preocupa de las relaciones con la comunidad y con las administraciones públicas. Una parte muy importante dentro de la empresa, es la contabilidad. La contabilidad es la técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones realizadas por la empresa, con el fin de interpretar y analizar los resultados. Hay un balance de situación. El balance de situación nos distingue entre activo y pasivo. El activo está formado por todos los bienes que son propiedad de la empresa y también por los derechos de cobro. Entre ellos se pueden distinguir terrenos y bienes naturales, construcciones, maquinaria, utillaje, mobiliario, equipos para procesos de información, elementos de transporte, aplicaciones informáticas, propiedad industrial, que eso es un elemento intangible, que aquí están las patentes, las amortizaciones de los elementos del inmovilizado, etcétera, etcétera, etcétera. El pasivo está formado por el conjunto de deudas de la empresa. Y aquí está el capital, reserva, resultado del ejercicio, deudas a largo, proveedores, acreedores, etc. Esta es evidentemente, hay un libro mayor, hay un libro menor, y luego estarían los ratios. Pero estos son conceptos muy genéricos, pero que sepáis que una parte fundamental es la contabilidad. ¿Qué formas jurídicas hay dentro de una empresa? Puede haber el empresario individual. El empresario individual es una persona física que realiza en nombre propio y por medio de una empresa una actividad comercial, industrial o profesional. Para ser un empresario individual basta con ser mayor de edad y disponer libremente de sus propios bienes. Debe realizar su actividad de forma habitual y no ocasional. La figura del empresario individual es más reconocida por todos como la del trabajador autónomo. La actividad la realiza en su propio nombre, es decir, se representa a sí mismo. El empresario individual asume la responsabilidad de sus deudas con su patrimonio de manera ilimitada. Es importante tener esto en cuenta, ya que si las cosas no van bien, el empresario responderá con sus propios bienes, su coche, su vivienda. Para constituir una empresa de este tipo, los requisitos y trámites son reducidos. No hace falta aportar ningún capital, ya que los bienes del autónomo son también los bienes de su empresa. Por otra parte, basta con darse de alta en la Seguridad Social y en el Impuesto de Actividades Económicas, el famoso IAE. Los empresarios individuales están sujetos a tributación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo que se conoce como el IRPF. Tienen que hacer un pago a cuenta cada trimestre y luego la declaración en mayo o junio del año siguiente al final del ejercicio. El impuesto sobre la renta es progresivo. En caso de obtener rentas bajas, pocos beneficios por parte del autónomo, se pagarán muy pocos impuestos. Ahora bien, si los beneficios son muy elevados, puede llegar a un tipo impositivo del 50% aproximadamente. Por eso, si los beneficios que el autónomo espera obtener son elevados, debería optar por constituir una sociedad mercantil, en la que se paga el impuesto de sociedades con un tipo impositivo único del 25%. Eso sí, esto hay que tener mucho cuidado porque la propuesta que hay ahora es de que un trabajador que cobre menos de 600 euros va a tener que pagar casi el 50% de impuestos. O sea, una barbaridad. En este país se nos ha ido de las manos. Otra obligación de los autónomos es realizar los pagos mensuales a la Seguridad Social, que es esto que estaba comentando. Los empresarios individuales no tienen obligación de presentar contabilidad oficial, lo que supone una descarga de responsabilidad. ¿Qué ventajas tiene un autónomo? Rapidez y sencillez en los trámites al inicio de la actividad, pues no necesita escritura pública ni inscripción en el registro mercantil. Es idóneo para empresas pequeñas, no precisa de capital mínimo y simplifica las obligaciones fiscales y formales. Inconvenientes: responsabilidad ilimitada. Se extiende a todo el patrimonio del empresario. Puede estar sometido a un tipo impositivo elevado si el volumen de beneficios es importante, dada la progresividad del IRPF,
Y aquí no puedes tener socios. También existe el emprendedor de responsabilidad limitada, que esta es una figura muy similar a la del empresario individual, con la diferencia de que limita su responsabilidad. En realidad, lo que limita es responder de las deudas con su vivienda habitual. Para ser un empresario de responsabilidad limitada, debes inscribirte en el registro mercantil especificando el bien inmueble con el que no se respondería de su deuda. También existe la famosa figura denominada TRADE, que es el trabajador autónomo dependiente económicamente. Son autónomos que trabajan para otra empresa y obtienen de ella al menos un 75% de sus ingresos. No tienen trabajadores a su cargo, pero realizan la actividad con sus propios medios, es decir, sus herramientas, su furgoneta. Un ejemplo, un fontanero que realiza la mayoría de sus trabajos para una misma empresa constructora. ¿Qué otra figura hay? La sociedad limitada. La sociedad limitada, lo que todo se conoce como una SL, es una sociedad mercantil, compuesta por uno o más socios, cuyo capital se compone de participaciones de igual valor, acumulables e indivisibles, que no se denominan acciones, sino cuotas de participación. La sociedad limitada debe contar con un capital mínimo de 3.000 euros, que pueden ser aportados o bien en metálico, es decir, en dinero, o bien en especie, es decir, con bienes como locales, maquinaria, elementos de transporte. En función de su aportación, cada socio recibirá un número de participaciones. Como es lógico, cuanto mayor es la aportación, mayor es el porcentaje que le corresponde a cada socio y mayor es el poder de decisión que tiene en la empresa. Estas participaciones no pueden transmitirse libremente a personas ajenas a la empresa, únicamente al cónyuge, descendientes o ascendientes, o a otros socios. De esta forma, no entrará a formar parte de la propiedad de la empresa nadie ajeno a la misma. El número de socios va desde uno único hasta un número ilimitado. La responsabilidad de los socios queda limitada a la aportación que han hecho a la empresa. Al contrario que el empresario individual, es decir, el autónomo, no responde con su patrimonio personal. Los beneficios de la sociedad se repartirán a cada propietario en función de su participación. La SL se constituye mediante escritura pública y se inscribe en el registro mercantil, lo que supone un coste de registro y de notaría. En la escritura figuran los estatutos de la sociedad, los socios que la forman y la participación de cada uno. Los órganos de gobierno de la SL, es decir, los centros de toma de decisión y gestión, son la Junta General de Socios y el administrador único, o varios administradores si actúan de forma conjunta. En la Junta General participan todos los socios y es donde se toman las decisiones principales de la empresa. El administrador es el encargado de la gestión, es decir, de llevar a la práctica las decisiones adoptadas en la Junta y de los temas operativos. Las sociedades limitadas, como sociedades mercantiles que son, pagan el impuesto de sociedades. Este impuesto supone un 25% del beneficio obtenido. Además, tienen que llevar una contabilidad oficial que debe presentar en el registro. ¿Qué ventajas puede tener la SL? Los propietarios solo responden con sus aportaciones y no con sus bienes personales, como si ocurría al autónomo. El capital que se exige, como mínimo, es muy pequeño. Inconvenientes. Las participaciones en la empresa no pueden transmitirse libremente. Como tiene que escriturarse y registrarse en su constitución, tiene que pagar un coste por ello. Los requisitos son más costosos que para el empresario individual, es decir, que para el autónomo, pues debe presentar contabilidad y otros trámites administrativos. ¿Qué es la sociedad anónima? La sociedad anónima, todos conocidos como SA, es una sociedad cuyo capital está dividido en acciones que se pueden transmitir libremente y bajo el principio de responsabilidad limitada, y no personal de los socios por las deudas sociales. El capital social mínimo de una sociedad anónima es de 60.000 euros, que pueden ser aportados con dinero o con bienes. En el momento de la Constitución, la ley obliga a que el 25% del capital esté desembolsado. El capital social se divide en acciones que tienen todas el mismo valor. Este valor se llama valor nominal, que se cumplirá siempre que capital social es igual al número de acciones por el valor nominal. Las acciones podrán ser transmitidas libremente, al contrario que en las sociedades limitadas. El número de socios va desde un único hasta un número ilimitado. La responsabilidad de los socios queda limitada a la aportación que han hecho a la empresa. Al contrario que el empresario individual, no responde con su patrimonio personal. Las sociedades anónimas, como sociedades mercantiles que son, pagan el impuesto de sociedades. Este impuesto supone un 25% del beneficio obtenido. Además, tienen que llevar una contabilidad oficial que debe presentar en el registro. Los órganos de gobierno de una sociedad anónima son la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración. A la Junta General pueden asistir todos los accionistas, que tendrán derecho a voto en función del número de acciones que posee cada uno. El Consejo de Administración está formado por los administradores, que además de llevar la gestión de la sociedad, además son representantes de la misma. Los beneficios a repartir se dividen entre las acciones para calcular qué parte le corresponde a cada una.
Esta parte se llama dividendo. Lógicamente, cuantas más acciones tienes, más parte del beneficio te corresponde, es decir, más dividendos. A continuación, te voy a resumir qué ventajas e inconvenientes hay en la sociedad anónima. Ventajas. Los propietarios solo responden con sus aportaciones y no con sus bienes personales. Las acciones pueden ser transmitidas libremente, salvo que los estatutos de la sociedad digan lo contrario, lo que permite entrar o salir de la propiedad de la empresa. ¿Qué inconvenientes? El importe del capital mínimo es elevado, siendo aconsejable únicamente para empresas de gran volumen. Como tiene que escriturarse y registrarse en su constitución, tiene que pagar un coste por ello. Los requisitos son más costosos que para el empresario individual, pues debe presentar contabilidad y otros temas administrativos. Además, también hay lo que se conoce como sociedad laboral. Las sociedades laborales son sociedades anónimas o sociedades limitadas, cuyo capital social pertenece mayoritariamente a los trabajadores, que prestan sus servicios en ellas de forma directa y personal, a jornada completa y por tiempo indefinido. La participación en la empresa, la laboral, que pertenece a los trabajadores, y la general, que pertenece al resto de socios. Puede haber trabajadores contratados que no sean propietarios y propietarios que no sean trabajadores. En todo caso, la parte de la empresa que es de los trabajadores debe ser mayoritaria. Sociedad cooperativa. La sociedad cooperativa, todo conocido como S.Coop, se define como un grupo de personas físicas o jurídicas que, con un capital variable y bajo una estructura y gestión democráticas, se asocian a través de una empresa en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, que este es el principio de puertas abiertas, para solucionar sus necesidades económicas y sociales en común, asumiendo riesgos y compartiendo beneficios una vez atendidos los fondos comunitarios. Los dueños de la sociedad cooperativa son en realidad otros empresarios, individuales o no, que se unen para gestionar mejor sus economías bajo el principio de que la unión hace la fuerza. Por ejemplo, hay cooperativas en farmacia, cooperativas de agricultura, cooperativas dentro de la miel, de la apicultura, mejor dicho, etcétera, etcétera, etcétera. También hay una parte muy importante que es la definición del plan de empresa. El plan de empresa al final es el documento en el que se presenta un proyecto emprendedor y se analiza su viabilidad técnica, financiera y económica. Y con todo esto, espero que os haya llegado más aún los conocimientos sobre una empresa, requisitos para constituir una empresa, el microentorno, el macroentorno, y espero que os sirva para algo todos estos conocimientos. Y esta verdad no es mentira.